Qué gusto estar aquí. Nuestro tema de hoy es cómo hacer un impacto cristiano en la sociedad. Una de las preguntas más importantes que enfrentan los cristianos en cualquier época y en cualquier lugar es esta. ¿Qué valores y estándares van a dominar nuestra cultura nacional? La mayoría de países actualmente son cada vez más pluralistas, tanto en la religión como en lo racial. Es decir, el cristianismo, el islamismo, el secularismo, el materialismo, las religiones antiguas, los cultos modernos, todos compiten por el alma de Gran Bretaña hoy. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos va a ganar? Para los cristianos esto es, antes que nada, una pregunta evangelística. ¿Será que a Jesucristo se le va a dar el honor que se le debe a su nombre? Si Dios ha exaltado a Jesús a lo máximo, lo ha exaltado a su diestra, a un lugar de supremo honor y gloria y poder, y le ha dado toda autoridad en el universo. La pregunta es, ¿será que toda rodilla se va a doblar ante Él y toda lengua va a confesar que Él es lo que es decir, el Señor? Entonces es una pregunta evangelística, pero también es una pregunta social y también cultural. Los cristianos van a poder influenciar a Gran Bretaña, pero de forma que los valores y los estándares del reino de Dios impregnen toda nuestra cultura nacional. ¿Y qué queremos decir con cultura nacional? Tiene que ver con el consenso sobre asuntos morales, con una perspectiva igualitaria de hombres, mujeres y niños, la defensa del matrimonio y de la familia, el respeto por la santidad de la vida humana, incluyendo la vida de los que no han nacido, de los discapacitados, la tercera edad, la administración de justicia, la conducta en las empresas y las industrias, la educación de la juventud, el reconocimiento de los derechos humanos, especialmente de las minorías étnicas, la preocupación por quienes no tienen casa ni empleo, por las personas atrapadas en el ciclo de la pobreza, la actitud frente a la disidencia, el trato a los delincuentes, la administración del medio ambiente, el uso del poder, y así podría seguir con esta larga lista. Y todo esto tiene que ver con la forma de vida de los ciudadanos. Es lo que queremos decir como cultura nacional. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en que no cabe duda de que el Señor Jesucristo quiere que sus valores, lo mismo que sus estándares, prevalezcan, porque en la Escritura se nos dice que Él ama la justicia y odia la inequidad. Él envía a su pueblo al mundo para predicar el Evangelio y hacer muy buenos y nuevos discípulos por un lado, y para endulzar toda la comunidad por otro lado, y hacerla más agradable a Dios y más justa y participativa y más libre. Estas son las mega argumentaciones con las que empezamos nuestra sesión de hoy. Y la pregunta es, ¿cuál es la base bíblica de estas argumentaciones? Pueden ver en su resumen que esta noche vamos a estudiar las implicaciones de las metáforas sobre la sal y la luz que el mismo Jesús eligió. Permítanme leerles Mateo 5, del 13 al 16, o pueden seguir la lectura en sus Biblias. Mateo 5, versículo 13, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará luego su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee, material para pisotear. No se puede echar absolutamente en nada, no sirve. Y luego él continúa, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina. No puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están presentes en la casa y hagan brillar su luz delante de todos. Continuó Jesús para que puedan ellos ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre en el cielo. Bueno,
Todos estamos muy familiarizados con la sal y la luz. Supongo que son dos de las necesidades más comunes de todas las casas. Se encuentran prácticamente en cualquier casa de cualquier cultura en todo el mundo. Ciertamente Jesús las utilizó en la Palestina de su día y todo el mundo las usaba en esos días. Seguramente conoció la sal y la luz desde su juventud. Muchas veces seguro vio a su madre María utilizar sal en la cocina y en esos días antes de que existiera la refrigeración, la sal no era utilizada tanto para sazonar, sino más bien por sus efectos de preservación y antisépticos. Así que María le ponía sal al pescado, frotaba la carne con sal y luego lo sumergía en agua salada y encendía las lámparas de aceite cuando oscurecía y no veía nada. Entonces son imágenes o modelos muy familiares. La pregunta es si Jesús eligió a su gusto estos modelos, ¿qué había en su mente al hacerlo? Yo creo que Jesús buscaba indicar el impacto o la influencia que él quería que sus discípulos tuvieran en el mundo. ¿Qué quería decir? ¿Qué podemos deducir legítimamente de la elección que él hizo de estas dos metáforas? Es la pregunta que espero que no solo nos hagamos, sino que respondamos esta noche. Mi respuesta a la pregunta es que con estos modelos de la sal y la luz, Jesús estaba enseñando 4 verdades claras sobre sus seguidores. Ustedes tendrán que decidir si creen que mi exégesis es legítima o no. Espero que en este momento ya tengan buenos principios de interpretación bíblica y que puedan determinar si lo que estoy diciendo es verdad o no. Primera verdad. Estas dos imágenes, la sal y la luz, contrastan dos comunidades o las ponen como antítesis entre sí. Por un lado está el mundo. Ustedes son la luz del mundo que con toda su maldad y tragedia es como una noche oscura. Y por otro lado está el ustedes que son la luz del mundo oscuro. O nuevamente por un lado está el mundo como una carne podrida o un pescado descompuesto, mientras que por el otro lado está el ustedes, quienes tienen que ser la sal de la tierra y prevenir la descomposición social. Nosotros podemos decir en nuestro propio idioma español que las dos comunidades son tan diferentes como el negro del blanco o el agua del aceite, pero Jesús eligió metáforas distintas y dijo que nosotros debemos ser tan diferentes como la sal lo es de la descomposición y como la luz de la oscuridad. Yo creo que ustedes saben, porque todos son buenos estudiantes de la Biblia, que este es un tema fundamental de toda la Biblia, es decir, que Dios ha llamado a un pueblo para sí mismo que debe ser diferente. Este pueblo debe ser su pueblo especial, que debe ser diferente de la cultura predominante que lo rodea. Sean santos, dice Dios a su pueblo, como yo soy santo. Quiero darles algunos ejemplos, primero del Antiguo Testamento. En Levítico, capítulo 18, Dios le dice a su pueblo a través de Moisés: no imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco habrán de imitar las de Canaán, a donde yo los conduzco. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán mis leyes. Pueden ver que hay un llamado para ser fundamental y radicalmente diferentes del mundo que nos rodea. Ahora pasemos al Nuevo Testamento y al Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6 se registra exactamente que Jesús dijo: no sean como ellos. Solo 4 palabras: no sean como ellos. Ellos son paganos, ustedes no los imiten. Ellos son hipócritas, no sean como ellos. Y si pasamos de los evangelios a las epístolas, veremos que hay una palabra maravillosa en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación.
la renovación de su mente. Es la primera lección. No creo que sea convertida. Creo que sea muy claro que Jesús nos llamó a ser radicalmente diferentes del mundo que nos rodea. Los cristianos deben penetrar o impregnar la sociedad. Aunque somos espiritual y moralmente distintos, no debemos estar aislados del mundo. Por el contrario, hagan brillar su luz delante de todos. Permitan que la luz penetre en la oscuridad. No enciendan la lámpara para ponerla debajo de la cama. No la pongan en algún lugar escondido. Pongan la lámpara en una repisa y permitan que la luz ilumine la casa. En otras palabras, permitan que las buenas noticias de Jesucristo, quien es la luz del mundo, se esparzan por toda la sociedad, por sus palabras y sus obras. Y si eso se aplica a la luz, también se aplica a la sal. La sal debe penetrar la carne. La lámpara no sirve para nada si se guarda en un lugar escondido, y la sal no sirve para nada si se queda en el salero o en el recipiente de la sal, como lo llaman algunos. La luz debe brillar en la oscuridad y la sal debe penetrar en la carne. Entonces, nuevamente creo que van a estar de acuerdo conmigo en que ambos modelos y metáforas ilustran el proceso de penetración o infiltración o impregnación. Pero aún así muchos de nosotros nos ponemos en un lugar escondido y nos quedamos cómodamente sentados en los aleros eclesiásticos elegantes. Pero Jesús nos llama a salir y penetrar la sociedad para Él. No sé si hayan escuchado hablar de la Sociedad Fabiana. La Sociedad Fabiana fue fundada en 1884 por personas bien conocidas como George Bernard Shaw, Sidney Ware y otros, y el propósito de la Sociedad Fabiana era hacer a Gran Bretaña socialista. No a través de la revolución, no por medio de la intriga y la conspiración, sino por una política de infiltración, especialmente infiltrando los partidos conservador y liberal, porque en este momento no había partido laborista. Más adelante, H.G. Wells tuvo una pelea con los padres fundadores y declaró que la política de infiltración había sido un fracaso. H.G. Wells dijo que habían logrado impregnar la sociedad británica con el célebre socialismo, que la habían logrado impregnar tanto como un ratón puede impregnar fácilmente a un gato. En otras palabras, ellos terminaron siendo tragados por la sociedad en vez de impregnarla. Creo que podemos dejar ahí el segundo punto, que dice que los cristianos debemos impregnar o penetrar la sociedad no cristiana. Ahora, en tercer lugar, esta es un poco más controvertida y probablemente no todos los cristianos estarían de acuerdo con lo que voy a decir, pero haré mi mejor esfuerzo porque ustedes, que son un grupo muy educado e inteligente, me entiendan. Entonces vamos. En tercer lugar, los cristianos pueden influenciar e incluso cambiar la sociedad no cristiana. La sal y la luz son artículos muy efectivos. Cambian el ambiente en el que son o pueden ser introducidos. Y así, cuando la sal es introducida en la carne o en el pescado, algo sucede. Se previene la descomposición bacterial. Cuando la luz se enciende, algo sucede. La oscuridad se disipa. Además, la sal y la luz tienen efectos complementarios. La influencia de la sal es más que todo negativa. Previene la descomposición bacterial. Pero la influencia de la luz es más que todo positiva. Ilumina la oscuridad. De esta manera, Jesús pretende que la influencia de los cristianos sea tanto negativa como positiva. Negativa para prevenir el avance del mal en la sociedad y positiva para promover la propagación de la verdad
y la bondad, y especialmente del Evangelio. Ahora bien, si esto es así, naturalmente nos preguntamos por qué nosotros, los cristianos, no tenemos un efecto mayor en la sociedad. Observamos las tendencias del deterioro de la sociedad. Vemos la injusticia social, el conflicto racial y étnico, el desempleo y la pobreza, personas en la calle, corrupción en los lugares de preeminencia, promiscuidad sexual y el aumento del SIDA, y una falta de valor hacia la santidad de la vida humana. Son algunos estándares que vemos alrededor de nosotros y que muestran el deterioro de la sociedad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién culpar? ¿Quién tiene la culpa de que la sociedad vaya mal? Estamos acostumbrados, por supuesto, a culpar a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Y es verdad que las personas son responsables de su propia conducta. Yo no lo niego, no. Pero quiero ponerlo de una manera diferente. Si la casa está oscura en la noche, no tiene sentido culpar a la casa porque esté oscura. Eso es lo que sucede cuando el sol se oculta. La pregunta que hay que hacer es: ¿dónde está la luz? O nuevamente, si la carne se daña y ya no se puede comer, entonces no tiene sentido culpar a la carne por su descomposición. Esto es lo que sucede cuando las bacterias están libres para reproducirse. La pregunta que hay que hacer es: ¿dónde está la sal? Igualmente, si la sociedad se vuelve corrupta como la noche oscura, o si el pescado de pronto se vuelve podrido, no tiene sentido culpar a la sociedad por la corrupción. Es lo que sucede cuando el mal de los hombres se deja desenfrenado y sin restricciones en la sociedad. La pregunta que hay que hacer es: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están la sal y la luz de Jesús? Es hipócrita que levantemos nuestras cejas y subamos los hombros como si no fuera nuestra responsabilidad. Jesús nos dijo y nos comisionó para ser la sal y la luz de la sociedad. Por consiguiente, si la oscuridad y la descomposición abundan, en gran medida es nuestra culpa y debemos aceptar gran parte de esa culpa. También debemos aceptar con una determinación recia el papel que Jesús nos ha asignado, que es el de ser la sal y la luz de la sociedad. No solamente las personas pueden ser cambiadas, las sociedades también pueden ser cambiadas. Ahora, por supuesto, no me malinterpreten, no podemos perfeccionar la sociedad. Los cristianos no son utópicos, pero podemos mejorar la sociedad. Aunque solo cuando Jesús venga en gloria será una sociedad perfecta de paz y justicia. Mientras tanto, la historia está llena de ejemplos de una mejora social. Los estándares ascendentes de la salud y la higiene, la disponibilidad cada vez mayor de la alfabetización y la educación, la emancipación de las mujeres, las mejoras en las condiciones de las minas, de las fábricas, de las prisiones, la abolición de la esclavitud y del comercio de esclavos, etc. Una lista completa. No podemos afirmar que todas estas mejoras se deben completamente a la influencia de cristianos, pero sí podemos afirmar que a través de sus seguidores, el Señor Jesucristo ha tenido una enorme influencia en la sociedad. Ojalá estén de acuerdo. Quizá han oído hablar del profesor K.S. Latourette. Hace algunas décadas, cuando él era profesor en la Universidad de Yale o de la Escuela de Divinidades de Yale, el profesor Latourette escribió una historia de 7 volúmenes sobre la expansión del cristianismo. 7 volúmenes de la influencia que Jesucristo ha tenido en la sociedad. Quiero citar algo de la obra de 7 volúmenes del profesor. Ninguna persona que haya vivido en este planeta ha tenido tanta influencia en los asuntos de los hombres y las naciones como lo ha tenido Jesucristo. De esa corta vida y su aparente frustración ha florecido la fuerza más poderosa para el esfuerzo triunfal de la larga batalla del hombre que la raza humana haya conocido jamás. Ahora bien, yo creo que podemos afirmar que los cristianos sí podemos tener una influencia más poderosa de la que normalmente tenemos.
Otra pregunta que debemos hacernos es cómo se da el cambio social. Y quiero decirles hoy que el cristianismo tiene 6 armas en su arsenal, por decirlo de alguna manera. Y quiero invitarlos a seguirme. Primero, la oración. Les pido que no descarten este punto como si fuera algo trivial. Por el contrario, los cristianos creemos que Dios escucha y responde a las oraciones. Por eso el apóstol Pablo nos ordena en el comienzo de 1 Timoteo capítulo 2 que debe orarse por todos los líderes nacionales, para que de verdad llevemos una vida piadosa y digna. Pero francamente, cuando visito algunas iglesias veo que casi no hay una intercesión seria. En una ocasión, cuando estaba en un culto un domingo en la mañana, recuerdo, en una iglesia de un estado de los Estados Unidos, no voy a decir el nombre de la iglesia, yo estaba de incógnito en la silla de atrás. Y estaba yo ahí en la silla de atrás cuando por fin llegó el momento de la oración, de la intercesión o de las oraciones pastorales, como a veces lo llaman. Un laico pasó al frente para dirigir la oración y eso está bien. A mí me gustaría que invitáramos a los laicos de vez en cuando a dirigir las oraciones, más a menudo porque me parece que a veces lo hacen mejor que los ministros. De cualquier manera, él empezó a dirigir la oración y anunció que el pastor estaba de vacaciones y entonces él oró para que el pastor disfrutara las vacaciones. Luego oró por 2 señoras, una que estaba embarazada y la otra enferma, y oró para que una pudiera sanar y la otra estuviera bien. Luego regresó a su silla. Ahí terminó la oración. Debió de haber durado 30 segundos o quizá 1 minuto. Yo me fui pensando, estas personas están adorando en realidad a un Dios de la aldea, un Dios que no está interesado en el mundo de afuera, sino más bien en sus cosas peculiares. No hubo referencia alguna a la evangelización mundial, tampoco a la paz mundial, no hubo ninguna oración por los refugiados. Yo algunas veces me pregunto, ¿será que el lento avance hacia la paz mundial o hacia la evangelización mundial se debe acaso a que el pueblo de Dios es un pueblo que no ora? Por ejemplo, cuando el presidente Marcos fue derrotado en las Filipinas en 1986, los cristianos filipinos lo atribuyeron no al poder del pueblo, sino al poder de la oración. Creo que debemos asumir la tarea de la intercesión pública con mucha más seriedad. Si toda la congregación se postrara humildemente ante el Dios vivo, si pasaran unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en una verdadera intercesión, me pregunto, ¿qué no podría hacer Dios si fuera liberado para actuar en respuesta a las oraciones que a Él le ofrece su pueblo con respeto? Deduzco entonces que la primera manera para que un cambio social pueda darse es en respuesta a la oración. B. La segunda arma en nuestro arsenal es el evangelismo. El evangelismo tiene un papel indispensable que jugar en relación con el cambio social, porque la responsabilidad social de los cristianos depende de cristianos con una responsabilidad social, y los cristianos con una responsabilidad social son el fruto del evangelismo. Es cuando el Espíritu Santo nos cambia a nosotros que empezamos a desarrollar una conciencia social y adquirimos la visión y el valor de cambiar nuestra sociedad y de esperar que cambie. No sé si conozcan el nombre del famoso autor Jeffrey Morehouse. Uno de sus libros se llama Calcuta y es una descripción sociológica e histórica de Calcuta como ciudad. Y me gustaría citar una reseña de su libro. Lo que invariablemente cambia el equilibrio del desespero de la fe es la persona que se levanta por encima de la situación. El libro de Jeffrey Morehouse está lleno de personas, William Carey, la Madre Teresa, etc. Ellos no están atrapados en la ciudad y tampoco han escapado de la ciudad. La han trascendido y han trascendido la situación. La salvación no es lo mismo que la solución, sino que la precede y hace que sea una posibilidad. La salvación personal sigue siendo el camino y es la llave
que abre la puerta del determinismo. Yo estoy de acuerdo. La Iglesia tiene una parte que el evangelismo puede jugar al buscar el cambio social. Ahora sé. La tercera arma que tenemos en nuestro arsenal se llama ejemplo. Los seres humanos son imitadores por naturaleza. Así que el ejemplo tiene un gran poder. Un solo cristiano que tome una posición firme a favor de la justicia puede motivar a otros a seguirlo. Un hogar cristiano puede influenciar a todo el vecindario. Y un grupo cristiano dedicado en un colegio o una universidad, en un hospital, una fábrica o una oficina, puede cambiar su ambiente y los valores aceptados. Y Dios pretende que la iglesia local sea lo que algunas veces llamamos una señal del reino de Dios, un modelo de lo que la comunidad humana es cuando se somete al gobierno de Dios, una sociedad alterna atractiva. Esas son tres de las armas: la oración, el evangelio y el ejemplo. La cuarta es el argumento. Al final, las estructuras sociales injustas pueden ser cambiadas únicamente con la legislación. La legislación no puede lograr que la gente mala sea buena, pero puede reducir el nivel de maldad en la sociedad. Y podemos hacerla más agradable a Dios. Quiero dar ahora una cita de Luther King, el activista de los derechos civiles en la década de los 50 o 60, creo yo. Martin Luther King dijo: la moralidad no puede ser legislada, pero el comportamiento puede ser regulado. Las leyes pueden no cambiar el corazón, pero pueden restringir a los desalmados. La ley no puede hacer que un empleador me quiera, pero sí puede evitar que se rehúse a contratarme por el color de mi piel. En una democracia, la legislación depende del acuerdo, y el acuerdo depende del consenso o la opinión pública, y el consenso depende de los argumentos, de tener el argumento ganador. Debemos orar para que Dios levante pensadores éticos que no solamente suban al Sinaí y reciban los 10 mandamientos, sino que argumenten que la ley de Dios es lo mejor. Así como necesitamos apologistas teológicos que argumenten la verdad del Evangelio de Dios, necesitamos apologistas teológicos que argumenten sobre la bondad de la ley de Dios. El ejemplo que siempre me ha impactado es el del matrimonio monógamo. En 1934, un antropólogo llamado J.D. Unwin publicó un libro llamado Sexo y Cultura. Él quería probar la teoría que había desarrollado de que la civilización y el autocontrol sexual tenían una relación directa. Unwin estudió 100 sociedades diferentes en diferentes partes del mundo y encontró que la energía cultural de una sociedad, sus talentos en arte, ciencia, arquitectura, tecnología, etc., que la energía cultural de una sociedad aumentaba cuando la energía sexual estaba controlada. Entonces la monogamia, que es autocontrol sexual, un hombre y una mujer en el matrimonio, la monogamia siempre produce gran energía social y cultural. Una teoría fascinante y hasta donde yo sé, la tesis de Unwin no ha sido refutada hasta ahora. Bien, hemos considerado las siguientes armas: la oración, el evangelismo, el ejemplo y el argumento. Vamos ahora a la quinta, E. ¿Qué es la acción? La acción sociopolítica. Alguien puede decir inmediatamente: ¿pero acaso los cristianos no deben mantenerse alejados de la política? Mi respuesta es que depende de lo que uno quiera decir con política, porque hay dos definiciones diferentes de política.
La definición estrecha es que la política es la ciencia misma del gobierno, el marco de leyes que encierra las creencias y valores de la sociedad. Esa es la definición estrecha. La definición amplia, ya que polis es la palabra griega para ciudad, simplemente significa vivir juntos en una comunidad. Ahora bien, en el sentido estrecho, la política es para los políticos. Es su vocación desarrollar políticas y programas para el cambio legislativo. Esa no es la responsabilidad de los pastores, por ejemplo. La política en el sentido estrecho es para los políticos. En el sentido amplio, por otro lado, la política es para todo el mundo, porque todos hemos sido llamados a ser ciudadanos responsables y Jesucristo nos ha enviado al mundo para servirle a Él aquí. Además, los políticos nunca podrían tener éxito y sus políticas nunca podrían llegar a ser leyes, al menos sin un movimiento de apoyo público del electorado en pleno. Tenemos la responsabilidad de ser ciudadanos conscientes y de ejercer nuestros derechos democráticos, de votar e influenciar los votos de otras personas, de hablar de los asuntos justos y actuales, de participar en las protestas públicas pacíficas y de testificar, y de esta manera podemos ser sal y luz para la sociedad. F, la sexta arma, es el sufrimiento. En otras palabras, la disposición a sufrir por lo que creemos. El sufrimiento en realidad es la prueba de nuestra autenticidad como cristianos. Tanto el evangelismo como la acción social son actividades muy costosas porque ni el evangelio de Cristo ni los estándares morales de Cristo son populares. Desafían nuestro egoísmo y nuestra autoindulgencia. Los que defienden la ley de Dios y los que defienden el evangelio de Dios están destinados a sufrir por esto. Por tanto, hemos considerado las 6 armas: oración, evangelismo, ejemplo, argumento, acción y sufrimiento. Cada una de ellas es un arma poderosa y juntas constituyen un arsenal formidable. Así que no subestimemos la influencia que una minoría cristiana puede tener o ejercer. Creo que ustedes en su resumen tienen el nombre de Robert Bellah. Robert Bellah fue un profesor de la Universidad de California en Berkeley. Era un experto en asuntos japoneses y coreanos. Era un hombre cristiano bien conocido por su libro Los hábitos del corazón. Él se especializó en la religión civil, es decir, en la influencia de la religión, especialmente del cristianismo, en la política. Leí un artículo que era una sesión de preguntas y respuestas que le publicaron a Robert Bellah en la revista llamada Psychology Today, y quedé tan impactado con estas palabras que quiero leerlas para ustedes. Yo creo, escribe Bellah, yo creo que no debemos subestimar la importancia del pequeño grupo de personas que tienen una nueva visión de un mundo justo y amable. Y luego hace esta declaración extraordinaria para un sociólogo que evidentemente sabe de lo que está hablando. La calidad de la cultura puede ser cambiada cuando un 2% de las personas tienen una nueva visión. La calidad de la cultura puede ser cambiada cuando un 2% de las personas tienen una nueva visión. Bueno, nosotros somos más y en muchas partes del mundo somos más del 2%. Podríamos tener mucha más influencia de la que nos damos cuenta. Los cristianos deben retener sus distintivos cristianos. La sal debe retener su salinidad, o de otro modo no sirve para nada, sino para que sea desechada y pisoteada. De igual manera, la luz debe retener su brillo, o de otro modo nunca disipará la oscuridad. Si nosotros como cristianos queremos influenciar la sociedad, no solo debemos penetrar o impregnar la sociedad, sino que debemos rehusarnos a amoldarnos a ella.
Debemos retener nuestras convicciones cristianas, los valores, estándares y estilo de vida del reino de Dios. De otra manera, no tendremos efecto, no haremos ningún impacto en la sociedad. ¿Cuáles son los distintivos cristianos? ¿Qué debemos retener? ¿Cuál es la sal que debe penetrar en la carne y cuál es la luz que debe brillar en la oscuridad? La respuesta está en lo que el resto del Sermón del Monte nos dice claramente. Porque en el Sermón del Monte Jesús describe a los ciudadanos del reino de Dios y a los miembros de su nueva sociedad. Yo elegí 3 distintivos. Cristo nos llama a una justicia mayor. Mateo 5, versículo 20, dice así, palabras de Jesús. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley, no irán al reino de los cielos. Yo creo que los discípulos de Jesús debieron de haber quedado absolutamente atónitos cuando escucharon estas palabras de los labios de Jesús, porque los escribas y los fariseos eran las personas más justas de la tierra. Nadie afirmaba ser más justo que ellos. Ellos calcularon que la ley tenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones, lo que unido da un total de 613 reglas y regulaciones. Y ellos decían, las hemos cumplido todas. No hay una sola que hayamos desobedecido. Pero ahora viene Jesús y dice que a menos que seamos más justos que las personas más justas de la tierra, no entraremos para nada en el reino de Dios. Ellos debieron de haberse preguntado, ¿será que perdió la razón? ¿Qué será lo que quiere decir? Ustedes saben la explicación. La justicia cristiana es mayor que la justicia de los fariseos porque es más profunda. Es una justicia del corazón. Entonces Jesús podía decir, la ley dice, no matarás. Pero yo les digo, si alguno se enoja con su hermano, en su corazón. Y nuevamente la ley decía, no cometerás adulterio, pero él dice, el que mire a una mujer con lujuria, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La justicia cristiana es una justicia del corazón, y se necesita un corazón nuevo por medio del nuevo nacimiento. Entonces Cristo nos llama a una justicia mayor. Cristo nos llama a un amor más ancho. Mateo 5:43. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Aquí todo el mundo sabe que escandalosamente se está citando mal el Antiguo Testamento. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí terminaba. Fueron los fariseos quienes parecieron haber cedido a la casuística moral y dijeron, pensemos un momento, ¿tengo que amar a mi prójimo? Está bien, entonces, ¿quién es mi prójimo? Al que tengo que amar. Nunca había pensado en eso antes. Mi prójimo son mis conciudadanos, los otros judíos. Yo puedo amar a mi prójimo si ese es mi prójimo. Eso significa que la ley dice que uno puede odiar a su enemigo si solo hay que amar al prójimo. Pueden ver lo casuísticos que eran. Y Jesús respondió, no. Su prójimo en el vocabulario de Dios incluye a sus enemigos. El versículo 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Hagan bien a quienes los odian para que sean verdaderos hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos, sobre justos e injustos. En otras palabras, el amor de Dios nos abarca a todos. Él no solo ama a su prójimo y odia a sus enemigos, no, Él ama a todo el mundo. Y nosotros también debemos hacer que nuestro amor abarque a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos. Si amamos solamente a quienes nos aman, entonces no somos mejores que los no creyentes. Ellos también aman a quienes los aman. Ellos dicen, tú me ayudas, bueno, yo también te ayudo. Pero si ustedes quieren ser hijos auténticos de su Padre Celestial, continúa diciendo Jesús, entonces deben amar a sus enemigos como Dios los ama. Y nuestro enemigo es la persona que nos muestra un cuchillo
o un arma, o que quiere llevarse algo que para nosotros es más precioso aún que la vida, es decir, nuestro buen nombre. Debemos amar a todos como lo hace el Padre Celestial. Eso me lleva al tercer ejemplo que nos hace distintos. Cristo nos llama a una ambición más noble. Todos los seres humanos somos ambiciosos. La ambición es simplemente el deseo de tener éxito. Y nuestra ambición, en palabras de Jesús, es lo que buscamos, en lo que ponemos nuestros corazones, el bien supremo al que dedicamos nuestras vidas. ¿Qué es eso? Bueno, al final de Mateo 5 se nos dice, finalmente solo hay dos opciones. Versículo 32. Podemos estar preocupados por nosotros mismos, por nuestra propia comodidad material, por lo que comemos, lo que bebemos, lo que nos ponemos. Versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces Jesús dice que preocuparse por nuestro cuerpo, por nosotros mismos y por nuestro cuerpo, por la comida, la bebida y la ropa, es una meta inadecuada y desesperanzada para sus seguidores. En el Padre Nuestro, Jesús estableció las prioridades que debemos tener. Padre Nuestro, es tu nombre el que quiero que sea honrado, es tu reino el que quiero ver establecido, es tu voluntad la que quiero ver hecha, y de paso, no olvides, por favor, que también necesito el pan de cada día y el perdón y que me libres del mal. Pero debemos empezar por un interés por el nombre y el reino y la voluntad de Dios. Hace algunos años recibí por correo una copia gratuita de una nueva revista muy bonita llamada Acento. Y el título completo era Acento en la Buena Vida. Y yo estoy interesado en la buena vida, de modo que abrí la revista con gran interés. Y por dentro encontré publicidad atractiva de champaña, cigarrillos, comida, ropa, antigüedades, tapetes, una descripción de un fin de semana de compras en Roma y artículos sobre cómo tener un computador en la cocina, cómo ganar un crucero de lujo o 100 botellas de whisky escocés. Y lo que me interesó como hombre fue ver cómo 50 millones de mujeres no pueden estar equivocadas sobre sus elecciones de cosméticos. Y en los meses siguientes se prometían artículos atractivos sobre vacaciones en el Caribe, cómo quedarse en cama, ropa interior de moda y las delicias de la carne de venado y de las bayas blancas. Todo acerca del cuerpo, cómo alimentarlo, cómo refrescarlo, cómo lubricarlo, cómo mantenerlo dulce con un olor dulce, todo acerca del cuerpo. Lo que uno quiere comer y beber y ponerse. Entonces Jesús dice que es inadecuado. Resumamos. Este es el llamado de Jesucristo a una mayor justicia, una justicia del corazón, a un amor más ancho, el amor a nuestros enemigos, a una ambición más noble, el reino de Dios y la justicia de Dios. Y sólo así nuestra sal retendrá su salinidad, y sólo así nuestra luz retendrá su brillo. Y sólo así seremos la sal y la luz para nuestra sociedad. Llegamos a la conclusión. Quiero decirles que necesitamos, quizá la mayoría de nosotros, yo lo necesito todo el tiempo, necesitamos un doble arrepentimiento. De las cosas en las que hemos cedido. Jesús nos muestra, a manera de antítesis, su camino y el camino del mundo. Un camino angosto que lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la destrucción, y nos insta a elegir. Así que volvámonos a la necedad de nuestro corazón y dejemos esas cosas a las que hemos cedido y hagamos a Jesucristo el Señor de cada parte de nuestra vida. Y luego debemos dejar o arrepentirnos de nuestro pesimismo. Si la hipocresía cristiana es horrible, el pesimismo cristiano es más horrible.
Los cristianos no tenemos derecho a ser pesimistas. ¿Acaso no creemos en el Dios vivo? La fe y el pesimismo son incompatibles entre sí. Aclaremos que no somos idealistas ingenuos, somos realistas sensatos. Sabemos que el pecado está incrustado en la naturaleza humana y en la sociedad humana. No esperamos construir una sociedad utópica en la tierra, como ya lo hemos dicho, pero también sabemos que el Evangelio tiene un poder transformador y que Cristo nos ha comisionado para ser una sal y una luz en la comunidad. Arrepintámonos de las cosas a las que hemos cedido y de nuestro pesimismo. Ofrezcámonos como agentes de cambio. Su nueva comunidad en medio de la antigua. Su sal para prevenir la descomposición social. Su luz para brillar en la oscuridad y disiparla. Y no nos excusemos desarrollando un complejo de minoría. Quiero terminar con un verso que repetiremos todos en un momento, pero yo lo voy a decir primero, si ustedes me permiten. Yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo, y lo que debo hacer por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Espero que podamos ir a casa esta noche con esa seguridad en nuestra mente y vamos a orar. No sé si quieran repetir una frase o parte de la frase después de mí. Yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Muchísimas gracias.